Hola a todos, ¿cómo están hoy? Espero que se encuentren muy bien, con ánimo para aprender mucho hoy. Yo estoy con la mejor predisposición ya para proponer nuestro tema de hoy y motivar la participación de ustedes para compartir, dialogar, discutir y reflexionar en el chat posteriormente. Voy a comenzar a compartir pantalla para que puedan ustedes seguir la presentación y de esa manera puedan mantener la concentración. Vamos a comenzar presentando nuestra materia y fíjense qué nombre: Teología de la Educación. A más de alguno le sonará raro este nombre porque es más común escuchar hablar de filosofía de la educación, sociología de la educación y psicología de la educación, pero teología es raro. Esta es nuestra primera clase de la unidad 1 y lo que hoy realizaremos es una presentación general de nuestra asignatura. Comencemos hablando de teología. No daremos todavía una definición real. En la próxima clase lo haremos con detenimiento. Por ahora solo basta decir que teo significa Dios y logos, tratado, estudio, ciencia. En una palabra, la teología remite a Dios. La palabra teología y lo que ella representa no está entre los temas de interés de la mayoría de la gente, o bien porque desconocen lo que hay dentro de ella, o sencillamente porque es lo que se refiere a la fe. Y lo que desde ella pensamos de Dios y de los planes de Dios para la humanidad no está entre las inquietudes, preocupaciones y necesidades que más aquietan y apremian a los pensadores, las personas en general. La teología es la ciencia que estudia, investiga, profundiza y desarrolla la fe de la gente, las distintas maneras de vivir, de tener y expresar la fe desde las diversas religiones o sin ellas. Y en ese sentido son muy pocos y muy desconocidos los especialistas de teología y los especialistas en educación que se hayan interesado en pensar que pueden aportar las perspectivas y vivencia de la fe a la educación y a la inversa, es decir, que puede aportar la educación al desarrollo de la fe. Las instituciones, salvo excepciones como nuestra universidad, cuando planifican sus currículum mejor dicho, y programas de estudios, prescinden totalmente de las perspectivas de la fe. Algo así como si capacitar para la vida nada tuviera que ver con orientar sobre los impresionantes y trascendentales horizontes que la fe abre a los seres humanos. En ese sentido de ajustarse a las nuevas exigencias, nuestra universidad, ocupada en la tarea de la educación, incorpora en el currículo una visión amplia y abierta y reconoce que la dimensión religiosa ocupa un lugar privilegiado en la historia de los pueblos, en las distintas épocas de la humanidad, y asume que es fundamental la educación teológica. De ahí el perfil deseado es la preservación y afianzamiento de los valores cristianos, socioculturales, nacionales y universales.
El otro punto a considerar para introducir nuestro tema es la educación. Tampoco daremos una definición de la misma. De seguro ya lo han hecho en filosofía de la educación y cuando estudiaron los fines de la educación paraguaya. Pero sí tenemos que decir que existen muchas definiciones de educación. Simplemente quiero compartir con ustedes una de ellas que a mí me ha gustado mucho desde mi época de estudiante y que considero oportuno para nuestro tema en cuestión. Es la propuesta que nos ofrece Giussani, mejor dicho, la educación como introducción a la realidad total. Monseñor Giussani entiende la educación precisamente como una introducción a la realidad total. Introducción a la realidad en cuanto la realidad es para la educación como la meta para el camino. Determina integralmente el movimiento educativo. La expresión a la realidad total indica tanto el desarrollo de todas las dimensiones que constituyen al individuo y a la totalidad de sus relaciones ambientales. Todas las dimensiones hace referencia que el ser humano es un ser físico, psíquico, afectivo y espiritual. Todas estas dimensiones lo llevan a relacionarse con su ambiente, con los demás y con Dios. Por tanto, la tarea educativa no debe desconocer estas dimensiones para la formación integral de la persona. Tampoco puede hacer puntualización en una de esas dimensiones nada más, en detrimento de las otras, es decir, en perjuicio de las otras dimensiones. Si la educación pretende la formación integral de la persona, tendrá que atender a todas las dimensiones que caracterizan a la persona. Teología y educación. Vamos a ir uniendo los dos puntos, ¿verdad? Que hemos visto de manera independiente, primeramente. La formación integral del ser humano es la mejor de las finalidades de la educación. De ahí surge la importancia de la interdisciplinariedad para responder de manera eficiente a tan valiosa finalidad, podemos decir. En el marco de la reforma educativa, según los fines de la educación paraguaya, se busca la formación integral de hombres y mujeres que logren la construcción de su propia personalidad y alcancen suficiente madurez humana. Les permita relacionarse solidariamente consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios, en un diálogo transformador con el presente y el futuro de la sociedad a la que pertenece y con los principios y valores en que ésta se fundamenta. La teología reflexiona sobre varias realidades. La educación es un tema de gran importancia que posibilita la reflexión teológica. La escuela no ha de ser solo espacio privilegiado para la construcción del conocimiento, sino también de todas las dimensiones del ser humano. En ese sentido, es importante el reconocimiento de la fe del ser humano en su inserción en el ámbito contextual y particular. No solamente apuntar al desarrollo del conocimiento, sino también atender a todas las dimensiones del ser humano. En esta perspectiva, la teología de la educación
comienza a ser posible cuando asume que la primera función de la educación es proponer los distintos sentidos de la vida que la rodean y a la vez criticarlos. Ahí nace el sentido de la teología de la educación, como disciplina teológica interesada por lo educativo, dar cauce al diálogo entre lo educativo y lo religioso, recibir de la educación el concepto de vida de nuestros tiempos, proponer a la educación su fe en la encarnación de Dios en Jesús y disponer instituciones concretas en consecuencia, como ser modelos de saber, de metodología, de relación con la sociedad, de expresión de fe, de estilo de compromiso, de maestro y alumno. La teología se relaciona con la educación estrechamente, ya que trabaja eminentemente en el terreno del sentido. El saber educativo se refiere ciertamente al sentido de la realidad, a la racionalidad, a la inteligibilidad de los acontecimientos y de los seres, a los fenómenos en el horizonte de la razón autónoma y dentro del cuadro histórico humano. La teología se preocupa también del sentido histórico y humano, que la inteligencia humana ha ido descubriendo y tematizando a lo largo de la historia. La teología enriquece al acto educativo por cuanto está en la base de una educación que busca la formación de la persona, en orden a su fin último, claro está, que desde la fe decimos es la salvación. Por eso la teología quiere que la educación sea expresión justamente del plan salvífico de Dios. Y esto evidentemente tiene su proyección en la sociedad, como bien lo ha expresado un educacionista de renombre, como lo fue San Juan Bosco. Él solía repetir: buenos cristianos, honrados ciudadanos. Y estos buenos cristianos, ¿verdad?, que son honrados ciudadanos, se caracterizan justamente con estos valores: el servicio a los demás, la honestidad personal, defensa del indefenso, compromiso en la vida pública, alergia a la corrupción, sensibilidad por la creación y la casa común, que denominamos cuidado ambiental o cuidado de la ecología. A eso llamamos la casa común. El Papa Francisco también nos describe muy bien esto en su encíclica Lumen Fidei, en el número 18. La fe en el Hijo de Dios hecho hombre, en Jesús de Nazaret, no nos separa de la realidad, sino que nos permite su significado profundo, descubrir cuánto ama Dios a este mundo y cómo lo orienta incesantemente hacia sí. Y esto lleva al cristiano a comprometerse a vivir con mayor intensidad todavía el camino sobre la tierra. Es decir, tener la fe o los ojos puestos en las cosas de arriba, pero los pies bien firmes sobre la tierra, y tratar de iluminar todos los acontecimientos que se viven en la historia con la fe, con la revelación, con la iluminación que viene de Dios, desde Jesucristo y desde el Espíritu Santo. El hombre es el sujeto de la educación desde la teología de la educación, porque
Esta teología de la educación tiene como sujeto al hombre mismo. Ella se define por su concepción cristiana de la realidad y por su búsqueda de la promoción integral del hombre, mirando a Cristo, el hombre perfecto, en el que los valores humanos encuentran su plena realización, como enseña el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes número 22. Luego volveremos a echar una mirada a este importante documento del Vaticano II. La persona, por tanto, constituye el centro de la educación. Es su desarrollo integral lo que se busca mediante la tarea educativa, la cual tiene como misión principal ayudar al hombre a crecer desde su interior, humanizándolo y personalizándolo a través del pleno desarrollo del pensamiento y de la libertad. No se debe desconocer la situación actual en la que se desenvuelve la labor educativa. Vivimos en una sociedad postmoderna que tiene una doble característica que es importante tener en cuenta. Por un lado, la experiencia de vida cotidiana nos demuestra que Dios ha sido sacado del escenario. Dios existe ciertamente en el sentido práctico de la existencia como creencia religiosa, pero no existe ya como Dios que actúa en la historia y en la sociedad. Es decir, la gente dice que cree en Dios, pero esa creencia no tiene una implicancia real en su persona. Por eso ustedes, queridos alumnos, van a notar que hay relativismo moral, relativismo sexual, subjetivismo, que no significa otra cosa sino la propia ética que uno se construye, se crea para gobernar y dirigir su vida. Si Dios no está presente en la existencia concreta de cada día, entonces todo está permitido. A eso llamamos relativismo moral o subjetivismo. Por otro lado, vemos que el ser humano no es comprendido en su totalidad. En efecto, como se nos señala en el documento de Aparecida, este es un documento que resultó después de una reunión grande que los obispos de Latinoamérica tuvieron en la ciudad de Aparecida, Brasil. Y luego de esa reunión grande se sacaron algunas conclusiones. Y en cuanto a lo que a nosotros nos interesa, encontramos en el número 328 de este documento que las nuevas reformas educacionales de nuestro continente, impulsadas para adaptarse a las nuevas exigencias, aparecen centradas prevalentemente en la adquisición de conocimientos y habilidades, y denotan un claro reduccionismo antropológico. ¿Qué significa esto? Y significa priorizar en la educación lo que llamábamos una de las dimensiones del ser humano. En este caso,
el conocimiento, la ciencia y la técnica. Pero nosotros sabemos que el ser humano no es solamente inteligencia, no es solamente habilidad, también es emotivo, tiene afectividad y no solo es corporal, sino también espiritual. En el primer caso, es particularmente interesante la afirmación que se hace en el documento de Puebla. Este también es el resultado de las reflexiones que los obispos de Latinoamérica mantuvieron en la ciudad de Puebla, México, y como resultado salió este documento, que en el número 1024 señala que la educación resultará más humanizadora en la medida en que se abra a la trascendencia, es decir, a la verdad y al sumo bien, que no es otra cosa que Dios mismo. En el segundo caso, una educación centrada simplemente en la ciencia y la técnica, como abordaba el documento de Aparecida, se puede convertir fácilmente en instrumento para destruir la humanidad, la ecología, el medio ambiente, al ser humano mismo, ¿verdad? Nada más peligroso que una ciencia y una técnica desprovista de humanidad, de espiritualidad, de empatía y afectividad. Si solamente se apunta a lo científico, a lo tecnológico, y se deja de lado la dimensión espiritual, afectiva y emocional que caracteriza al ser humano, entonces una ciencia así puede convertirse en destructora de la humanidad, de la ecología y el medio ambiente, y al ser humano mismo, ¿verdad? Como hemos señalado. En ese sentido, podemos tener excelentes profesionales, pero cadáveres desde el punto de vista antropológico, como señala el documento de Aparecida. Muy interesante este documento. Luego proporcionaremos los párrafos que podemos tener como lectura recomendada para ampliar esta cuestión, este problema del reduccionismo antropológico presente ahora en la educación actual. Por eso es particularmente importante en el orden de la configuración de la identidad de la educación tener una clara visión antropológica y teológica, pues la visión que tengamos del hombre y de Dios dependerá la concepción educativa a llevar a cabo. Claro que una educación que prescinde de Dios se centrará solamente en la visión antropológica y así también una visión solamente antropológica, pero que se centra solamente en el conocimiento y en las habilidades, no tendrá tampoco una visión completa de lo que es el ser humano. Por eso es importante decir que el ser humano en cuanto persona es unidad de alma y cuerpo.
que se realiza dinámicamente a través de la apertura de sí a la relación con el otro. De esa manera, lo constitutivo de la persona es el ser con y para los otros, que se actúa en el amor. Esta unidad de alma y cuerpo es la que no debemos olvidar. Y esta unidad de alma y cuerpo es justamente la que armoniza todas las dimensiones justamente que caracteriza al ser humano. Y la teología de la educación aporta también la dimensión del amor. Y es precisamente el amor el que impulsa a la persona a extender así, digamos, progresivamente el radio de sus relaciones más allá de la esfera de su vida privada y de los afectos familiares, hasta asumir el respiro de la universalidad y abrazar al menos como deseo la humanidad entera. Se trata, en definitiva, de la exigencia de formar al hombre como persona, un sujeto que en el amor construye la propia identidad histórica, cultural, espiritual y religiosa, poniéndola en diálogo con otras personas. Dicho esto, resulta más que evidente la importancia de la teología de la educación. Esta teología de la educación busca promover una educación integral, centrada en la persona humana, con una formación integral, teniendo como fundamento a Cristo Jesús, con la vivencia de los valores como la solidaridad y la caridad hacia los más necesitados. En ese sentido, la educación teológica promueve, por tanto, a cultivar y desarrollar los valores morales y espirituales en la comunidad educativa. Fomentar una educación de calidad y rescatar los valores culturales de nuestro país con una visión trascendental, mirando siempre hacia Dios, hacia lo alto. Integrar la participación de la familia en la comunidad educativa y acompañar en corresponsabilidad la educación de la fe de sus hijos. Concientizar al educador para rescatar los valores culturales, nacionales y cristianos. Valorar la naturaleza y cultivar el respeto y amor hacia ellos y hacia las raíces culturales. Desarrollar y acompañar la educación en todas sus dimensiones, espirituales e intelectuales. Los educadores tenemos la responsabilidad de respetar la fe de nuestros educandos y lo que sus padres nos solicitan, sencillamente porque la libertad religiosa es un derecho humano fundamental. Pero también tenemos la responsabilidad de ofrecer a familias y educandos nuestra competencia profesional en la educación integral que incluye la totalidad de las dimensiones del ser humano, entre las que se encuentra, sin duda, la dimensión espiritual, que posibilita
vivir todo el potencial de trascendencia de nuestro ser. Por eso, para los docentes y ustedes, queridos alumnos, futuros docentes, algunos de ustedes ya son docentes, el tema se presenta muy desafiante, porque al haber conocido a Cristo, a Jesús de Nazaret, y habernos decidido a creer en Él y desear comprender su manera de entender y relacionarse con Dios y vivir eso en nuestra vida diaria, como educadores competentes, no podemos prescindir de lo que esa fe en Él y el seguimiento de Cristo llevan consigo. No podemos despreciar e ignorar el modo como Cristo nos ha hablado de Dios, del hombre y la mujer, de los niños, su visión sobre los demás y nuestras relaciones con ellos, especialmente ante los más débiles, los más necesitados, los que más sufren, los descartados, como diría el Papa Francisco actualmente. Su manera de exigirnos responsabilidad en el bien de los demás, incluidos los enemigos, en el bien común, su capacidad de comprensión ante las debilidades propias y ajenas, su anhelo de que seamos felices y sus estrategias para lograrlo, su confianza en el poder extraordinario de crecer en calidad humana que nos atribuyen a todos y cada uno, su pasión por la justicia y sobre todo su decisión definitiva a favor del amor por encima de todo, constituyen justamente el tesoro inagotable de inspiración y gestión para todos los educadores. Siempre proponemos o tenemos algún maestro que llama poderosamente nuestra atención y que deseamos imitar en nuestra vida, o cuyas enseñanzas valoramos de manera particular. Sin duda alguna que ese maestro tiene que ser Jesús de Nazaret, el maestro de los maestros. Hasta los mismos maestros de la ley de su época reconocen en él esta dignidad de maestro. Cuando se dirigen a él, siempre utilizan esa expresión. Por eso debe ser nuestra inspiración. Y toda su enseñanza, justamente un tesoro valioso para gestionar la educación hoy en día. Desde la fe, y en el caso de la mayoría de nuestra gente, desde nuestra fe cristiana, la educación puede ser enriquecida, no solo a nivel de propuestas de comportamientos humanizadores, sino de visiones y comprensiones de la vida, la naturaleza y el mundo que nos rodea. La educación puede y debe ser iluminada, enriquecida, potenciada desde la fe, desde la teología y al mismo tiempo la manera de entender, vivir y expresar la fe puede y debe ser desarrollada desde una educación íntegra. Por eso, y volvemos a reiterar,
No son suficientes la ciencia y la tecnología. La información, el conocimiento, los contenidos, el acercamiento a la realidad y el manejo de la misma con probabilidades y resultados evaluables, como el uso de medios y facilidades, especialmente la informática, que sirve a la ciencia para ser eficaz. Todo esto, sin valores, se puede convertir fácilmente en instrumento para destruir la humanidad, la ecología, el medio ambiente, al ser humano. Sin valores podemos tener, como dijimos hace rato, excelente profesional, pero cadáveres desde el punto de vista antropológico. Es decir, solo tendremos ciencia y técnica, pero no el desarrollo de las demás expresiones tan ricas del espíritu humano, el arte, la música y, desde la fe, el cultivo de una relación serena y amistosa con Dios, el Creador. Una educación solamente centrada en el conocimiento y en la técnica lleva a la educación en una situación de crisis, porque hay mucha ciencia, mucha tecnología, pero no hay valores, no hay referencia a la trascendencia, no hay relación a lo sagrado, a lo espiritual, a la relación con el otro y el entorno que debe ser preservado. La sociedad posmoderna que estamos viviendo sacó a Dios del escenario. Dios existe en el sentido práctico de la existencia, ciertamente, pero como hemos apuntado, ya no actúa en la historia y en la sociedad. Por eso, en la educación tenemos que volver a los valores teocéntricos que han desaparecido. Al decir teocéntricos, ¿verdad? Hacemos la necesaria referencia a Dios. Hay instituciones que no hablan de Dios, y si lo hacen es para poner un moño elegante a un día de reunión o para maquillar solamente lo que se quiere este, referenciar, ¿verdad? Con la dimensión religiosa. Decimos una vez más que la teología de la educación busca promover una educación integral centrada en la persona humana, teniendo como fundamento a Cristo, el Maestro, a Jesús de Nazaret, con la vivencia de los valores como la solidaridad, la caridad, la justicia, la reciprocidad, la fraternidad. Todos estos valores, estas virtudes, ¿verdad? Presentes en el cristianismo y que la teología, cuando reflexiona sobre la educación, quiere aportar desde la fe al conocimiento
que se vaya enseñando y aprendiendo en las instituciones. Muy bien, queridos alumnos, esto ha sido todo por hoy. Voy a dejar de compartir pantalla para despedirnos. Espero que haya resultado interesante para todos y los materiales propios, ¿verdad? De lo que hemos desarrollado hoy, las actividades que vamos a realizar dentro de esta primera parte de la unidad uno, van a recibir ustedes en la plataforma como corresponde. Las tareas también van a entregar en la misma plataforma. Muy bien, nos despedimos por hoy y hasta nuestro próximo encuentro.